Ya. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Amén. Vamos a pasar a la bendita palabra de Dios. Vamos a ver qué dice el bueno. Gloria al Señor. Vienen tiempos más complicados allá afuera, pero a mí sí me gustaría que ustedes fueran partícipes de lo que Dios va a hacer con nosotros. Vamos a ver aún su gloria en el nombre de Jesús. Amén. Miraremos su mano, su diestra poderosa. Muchos se van a perder ese gran milagro, pero los que esperamos en el Señor lo vamos a lograr en su nombre y veremos todo lo que el Señor hará con esta casa. Amén. Y si les digo, amados hermanos, vamos a orar, porque el Señor ya está allá abriendo células allá. Gracias a Dios, primero Dios, la próxima semana comenzamos y ya estamos teniendo la escuelita dominical, primero Dios también, y también el servicio para los jóvenes. Aquí vamos a echarle ganas que los jóvenes gloria al Señor, gloria al Señor, que el Señor haga para con este lugar algo poderoso. Así es que seguimos adelante. Padre, hoy quiero darte gracias. Todas las cosas son posibles contigo. Y en el nombre de Jesús agradecemos que nos recibas con los brazos abiertos. Has preparado una palabra poderosa que transforma, que sana, que levanta nuestras vidas. Gracias, Señor. Esperamos tu dirección porque sabemos que esta palabra nos ayudará a salir de cualquier situación el día de mañana. Y Señor, hoy tú nos das respuesta a todas esas cosas que estamos pasando, viviendo y que a veces no sabemos cómo enfrentar. Tu palabra sana, tu palabra restaura, tu palabra es vida eterna. Gracias por tu inmenso amor. De la misma manera que esta tu hija, tu sierva, Padre, en el nombre de Jesús, ha derramado de tu poder, de tu unción sobre su vida, siga siendo ese instrumento poderoso para la gloria de tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús nos ponemos a escuchar tu dulce voz. En el nombre que sobre todo nombre. Amén. 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 Vamos a darle un fuerte aplauso al que vive. Vamos a ver que Dios es bueno. Sean bienvenidos. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Quiero que me acompañen al libro, ¿a cuál libro? Vamos al libro Marcos 4, Marcos 4:35. Marcos 4:35. Y mientras lo encontramos, también vamos a orar. Amén. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, por tu palabra que nos permite, Señor, leer en este día, Padre. Gracias, Señor, porque sigue siendo una bendición enorme, Padre, el poder, Señor Jesús, abrir este bendito libro, Señor, y poder encontrar en él, Señor, la fuerza que necesitamos para vivir todos los días, Padre. Muchas gracias, Señor, porque tú mismo dices que tú eres la palabra, Señor Jesús, y cuando la comemos, la leemos, Señor, estás entrando tú, Señor, en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, guía este mensaje, Señor. Padre, nada tengo de mí misma, Señor, todo te lo debemos a ti, Señor Jesús. Y de nosotros, Padre, somos viles, somos miserables y nada bueno puede salir a menos que tú lo hagas, Señor. Y yo te ruego que tú nos hables hoy tu palabra y que esta palabra llene de fortaleza nuestras vidas y aumente nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dijimos que Mateo, así es cierto, Marcos, si están despiertos. Marcos 4:35. Era para ver si estaban atentos. Dice:
Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Pero pronto se desató una tormenta, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pero pronto se desató una tormenta feroz. Olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Está ahí. Bueno, dice, quería llegar a esta parte donde los discípulos le dicen a Jesús: ¿no te importa que nos ahoguemos? No te importa que nos ahoguemos. Está entre signos de admiración. Ellos veían al Señor Jesús, que Él estaba en la barca, dice la palabra, y Él dormía en la barca, y mientras tanto dice que se desató una tormenta feroz. Dice entonces que la barca comenzaba a llenarse de agua, y pues la barca, entre más agua tuviera dentro, pues se iba a hundir. Entonces los discípulos tuvieron miedo porque dijeron: nos vamos a ahogar. Pero aquí ellos le hacen al Señor Jesús, le dicen: no te importa que nos ahoguemos. O sea, no le estaban preguntando, estaban afirmándole al Señor Jesús: no te importa que nos ahoguemos. O sea, ellos afirmaban que a Jesús no le importaba que ellos perecieran ahogados. En nuestra versión, en la Reina Valera, entonces ahí los discípulos le estaban diciendo al Señor Jesús: no te importa lo que nos pase, no te importa que nos ahoguemos, no te importa que muramos aquí. Y eso era verdad. ¿No le importaban sus vidas al Señor Jesús? Claro que le importaban, porque eran ellos quienes más adelante predicarían de la palabra de Dios. Eran ellos quienes más adelante llevarían el mensaje a otros. Entonces al Señor Jesús sí le importaba. Dice aquí en el 38, el 38 dice: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Muchas veces nosotros le hacemos esa misma pregunta al Señor. A veces tenemos un problema o una situación difícil, o una enfermedad o algo que nos duele, y le decimos de la misma manera al Señor. O llegamos a pensar en nuestra mente como que a Dios no le importa lo que me está pasando. El Señor me ha olvidado, el Señor me ha abandonado. A veces pensamos que a Dios no le interesa la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Al Señor le importa, y Dios sí tiene cuidado de nosotros. A veces las situaciones que pasan en nuestra vida pueden ser muy desesperantes, que nosotros decimos: ¿se acuerdan del profeta Habacuc? ¿Qué decía Habacuc? Habacuc también le hacía una pregunta a Dios, y es que los seres humanos somos muy dados a que cuando algo nos está doliendo, comenzamos a preguntarle a Dios: ¿por qué me tocó esto? ¿Por qué? Yo alguna vez le decía al Señor: ¿por qué yo fui la más chiquita? Y así comenzamos a hacerle preguntas a Dios cuando nos está doliendo algo. Habacuc le decía al Señor: ¿hasta cuándo? Los discípulos le dijeron a Jesús: ¿no te importa? O sea, ¿no estás viendo que nos vamos a ahogar? ¿No te importa que muramos? Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, que a Jesús le interesa nuestra vida. Jesús cuida de nosotros, a Jesús sí le importa nuestra vida, Jesús sabe todo de nosotros.
Y hay situaciones que tenemos que pasar y tenemos que vivir y que son para que Dios muestre su poder en nosotros. Hace ratito les quiero compartir esto. ¿Cuántos conocen a Paulette? Amén. Ajá. Ya se regresó para Puebla, va a terminar allá su escuela. Pero esa niña lloraba porque no se quería ir. El chiste es que yo sentí en mi corazón el orar por ella. Y oro por ella y a mí me dolió mucho. Yo decía, Dios mío, no quisiera estar en la situación de esta pequeña. Ella decía, yo quiero estar con mi mamá, y le estaba doliendo. Es chiquita y ella entró a la tienda y me dice, y estaba allá afuera su abuelita, y me dice, Linda, si toca una señora con niños, les dices que no estoy. Cuando me dijo eso yo sentí mucha tristeza en mi corazón y yo estaba escribiendo este bosquejo y yo decía, Señor, me duele la situación de esta niña. Imagínate, es pequeñita y ya no va a estar con su mamá y pues a ella le duele. No es lo mismo estar con mamá a estar lejos de ella. Y yo decía, Señor, me duele esta niña. Pero ahí yo creo en mi corazón que fue Dios poniendo en mi mente y en mi corazón, si a ti te duele, a mí me duele más, porque la amo. Pero Él va a tener cuidado de ella. Y aquí yo entendía, el día de mañana, ella va a tener un gran testimonio que contar. Nosotros oramos por su vida y ella va a tener una historia que contar a sus hijos, a su familia, si aún Dios alarga nuestros días. Y yo decía, eres una niña valiente, tú sabes hablar con Dios, háblale, Él te va a cuidar, Él puede hacer que tú sientas que los días se pasan rápido para que regreses aquí. Decía, ya nada más son 3 meses, pero ella lloraba. Y el Señor me hacía entender, si a ti te está doliendo, y no somos nada carnalmente, cuanto más a mí. Y a veces así pensamos, Señor, no te da cuidado de esta niña que está llorando, que va a ser separada de su mamá. Pero dice el Señor, hay situaciones que nosotros no entendemos, pero son para que el poder de Dios se manifieste. Entonces a Dios sí le interesa nuestra vida y a lo mejor para esa niñita podría decir, pero ¿por qué? Hacerse preguntas en su mente. ¿Por qué me separan de mi mamá? ¿Por qué Dios deja que yo sufra esta tristeza? ¿Por qué este dolor? Porque así somos los seres humanos. Y cuando experimentamos el dolor, le preguntamos a Dios, pero Él sí nos entiende. Muchas veces Jesús en su palabra le decía a los que caminaban con Él, sí los reprendía por su incredulidad, pero también les decía, tengan ánimo, yo soy, no teman, levántate. Y siempre el Señor Jesús nos da palabras de aliento. Yo soy, no tengas miedo, no temas, levántate, estoy contigo. Si tengo cuidado de ti, si me interesa lo que estás viviendo y te estoy mirando. A veces tú puedes decir, es que nadie se da cuenta de mi dolor, es que nadie se da cuenta de la tristeza que yo tengo, nadie se da cuenta de la amargura que estoy viviendo. Y puede que nadie se dé cuenta, pero hay alguien que sí lo sabe. A veces nuestro trabajo en el Señor podemos decir, es que nadie mira lo que hago, todos dicen que no hago nada, que no me esfuerzo, pero hay alguien y ese es Dios. Él sí está viendo lo que estás haciendo para Él. Él sí está mirando tu esfuerzo. Y puede que nadie alabe tu trabajo, y puede que nadie te dé un solo aplauso, puede que nadie te lo reconozca, pero Dios está mirando todo lo que haces. Dios sí reconoce lo que haces y Él está atento a cada detalle de tu vida. Vamos a ir a Juan 9:1. Juan 9:1.
Entonces les ponía el ejemplo de esta niña y yo decía, ni siquiera yo entiendo por qué ella tiene que pasar por esto, pero Dios sí sabe el por qué, y el dolor que Él permite en nuestras vidas es para mostrar su poder. Dice Juan 9:1. Esta es la historia de un ciego de nacimiento. Y cuando yo leía esta historia, yo decía, a este hombre, así como a nosotros, verdaderamente, ¿has escuchado tú cuando dicen a alguna persona, verdaderamente le cambió la vida? Porque Dios dice en su palabra que Él empobrece y enriquece, humilla y exalta. Dice que hace habitar en familia a la que es estéril y a la que tenía hijos, dice ahora no los tiene más. Dice la palabra, dice que aquellos que antes mendigaban por pan, ahora estaban saciados. Y los que estaban saciados, ahora mendigaban el pan. Porque Dios hace cosas maravillosas en cuestión de segundos. Y este ciego de aquí de Juan 9 es un hombre al que Dios le cambió la vida por completo. No sé, ahorita a ver, ojalá que tú lo alcances a imaginar y a dimensionar lo que Jesús hizo con este hombre ciego. Era un ciego, dice la palabra de Dios, de nacimiento. A veces lo leemos como que superficial, pero quiero que de verdad te imagines lo que es ser ciego de nacimiento. Ese ciego no conocía un atardecer, un amanecer, no sabía cómo es el cielo nublado, no conocía la luz del sol. Ese ciego a lo mejor tocaba el agua, pero no se imaginaba ningún color, todo era negro para él. Un ciego, y no registra más la palabra, pero este ciego, ¿tú crees que su familia veía por él? Lo que pasa es que una persona que tiene una discapacidad se deja a lo último. No siempre se le da ni el cuidado ni la atención que no tiene importancia porque somos humanos. Así es. Entonces este ciego, quiero primero, antes de que veamos lo que Jesús hizo por él, que nosotros imaginemos cómo era la vida de ese ciego de nacimiento. Él le decían a lo mejor un suéter o la figura de tu pantalón, no sabía nada porque era de nacimiento. No es lo mismo que a lo mejor ahora Dios nos guarde, pero que no pudiésemos ver. Ya tú te imaginas el color negro, el azul, el rojo, conoces la carita de tu mamá, la de tu papá, de tu esposo, tu esposa, pero ese ciego no. O sea, vivía en completa oscuridad. ¿Sí? Si no alcanzamos a imaginar. Bueno, ese ciego ni siquiera conocía su propio rostro. No conocía nada. Ese ciego no conocía nada. Y dice la palabra de Dios que él mendigaba. Ahí nosotros podemos entender que su familia no lo veía, sus padres no lo veían. Casado, pues a lo mejor ninguna muchacha se fijaba en él porque decían, es un ciego que está pidiendo limosna. Pero Jesús llegó a cambiarle la vida a ese ciego. Si te imaginas, vamos a leer, aquí dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Aquí el hombre siempre queriendo saber, ¿verdad? Vemos un hermano o una hermana enfermos y ya decimos,
De seguro hizo algo malo, por eso se enfermó. De seguro anda haciendo alguna maldad, por eso está enfermo. Creo que sí, como dice mi hermana Juanita, ella es un testimonio de que así se le acercaban. Y es duro, y así somos los hombres. Y ojalá que no, pero yo creo que hasta tú y yo hemos pensado así de alguna persona. Ya se enfermó o ya le pasó algo y decimos, de seguro hizo algo malo, por eso le pasó esto. Y dice aquí que los discípulos le preguntan, ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Y este ciego, dice la palabra, el 3, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Contestó Jesús, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Amén. Entonces, cuando veamos a un hermano o a una hermana que están enfermos, ya no digamos, está enfermo por sus pecados. Mi mamá se enfermó porque me trata mal, porque me regañó. No es así. Dice, solo Dios conoce los corazones. Amén. Y dice aquí que Jesús le contestó, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Amén. Entonces, esa ceguera era una situación donde Dios se iba a glorificar. Qué hermoso es, ¿sí o no? Cuando estás enfermo y de pronto te dicen, ahora estás sano. Y puedes contarle a los demás del poder de Dios. Así este ciego dice que nació así para que todos vieran el poder de Dios en él. Pero imagínate tú entonces la vida de este ciego. A ver, ahorita tú, por ejemplo, que con los ojos cerrados te regresaras a tu casa, imagínate cómo sería. ¿Sí te imaginas cómo era la vida de ese ciego? Que ahorita tú, mi hermanita, Dios bendiga su esfuerzo, a lo mejor con dificultad llega, pero imagínate que ahorita sin ver te tuvieras que regresar a tu casa. ¿Sí o no que era una vida difícil la de ese ciego? ¿Cómo se mantenía? No podía trabajar. ¿Sí te imaginas lo que vino a hacer Jesús en la vida de ese hombre? O sea, Jesús le cambió la vida por completo a ese ciego. Dice el 4. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Por primera vez en toda su vida iba a conocer lo que era la luz del día. No sé qué habrá sido lo primero que hizo ese hombre. A lo mejor corrió a conocer el rostro de su mamá o de su papá. A lo mejor, no sé ni siquiera si en ese tiempo había algo así como espejos o en que pudieran verse, pero para que él tuviera idea de cómo era él mismo. No sabemos lo que hizo ese ciego, pero yo creo que ese momento marcó la vida de ese hombre. Era ciego de nacimiento, años viviendo en oscuridad, pero Jesús llega y le cambia la vida. ¿Sí te imaginas el cambio que hizo Jesús en este ciego? No sabía lo que era trabajar. Y ahorita, por lo que dice la palabra, vamos a entender que ese ciego mendigaba el pan. Estaba esperando quien le diera un pan, quien le regalara una moneda.
Ahorita a ti te dan una moneda con los ojos cerrados, te dan un billete y ¿sabes lo que te están dando? No sabemos si abusaban de ese ciego, si le robaban, quién le daba alimento, si podía comprar. Él sufría. Y aparentemente nosotros podemos decir, a Jesús no le importa nuestra vida, a Jesús no le importa mi situación, Jesús no tiene cuidado de mí. Así como los discípulos decían, Maestro, no te importa que nos vamos a ahogar. Pero a Jesús le importa y le interesa cada detalle de nuestra vida. Yo creo que a todos nos ha pasado. A veces, y si no, algo está pasando. Pero si o no, se te antoja una fruta y el Señor te la da. Dios no solamente te da comida a diario, a veces hasta te da lo que a ti se te antojó. Dios te da comida, te da vestido, te concede hasta unos zapatos, una chamarra, una playera, algo que te gusta. Y a veces con todo y esto decimos, a Dios no le importo. Es que a veces centramos tanto nuestra atención en nuestros problemas que se nos olvida todo lo bueno que Dios nos da. Pero ese ciego sufría y yo quiero un poquito que imaginemos. ¿Sí te estás imaginando cómo era la vida de ese ciego? Ahorita tú llegas a tu casa, levantas tus cobijas, te acuestas, te duermes, mañana sabes que te levantas y trabajas. Pero ¿sí te imaginas la vida de ese ciego? ¿Cómo se regresaba a su casa? A lo mejor entre burlas, a lo mejor por ahí chocaba con alguien, lo aventaban, a lo mejor hasta una grosería le decían, a lo mejor arrastrándose, a lo mejor iba que caía y no caía, llegaba a su casa, a lo mejor llovía y hasta en un charco se caía, no podía buscar su ropa, a lo mejor vivía en medio de suciedad. En la calle no luego hay de los perros y una persona que no ve. ¿Sí te imaginas la vida de ese ciego? Y aquí llega Jesús a la vida de ese ciego y dice la palabra de Dios que escupe Jesús en la tierra, hace lodo y le pone al ciego, ¿verdad? Le pone en sus ojos a ese ciego. ¿Y qué pudo haber dicho ese ciego? Pudo haber pensado, no sé si reconocía su voz, pero yo creo que sí, por eso le obedeció. Pero él pudo haber pensado, tienes poder para sanarme en este momento y ves mi situación y todavía me envías al estanque, porque así somos nosotros. Dios te provee para que vayas al doctor y dices, ay Señor, pudiendo sanarme ahorita en este mismo momento, quieres que a fuerzas vaya yo al doctor, porque queremos las cosas como nosotros decimos y rápido y sin que nos cueste nada. A veces el Señor te da dinero para tus chiles, tus tomates, tu aceite, tus tortillas, pero tú quisieras que te bajara el plato de enchiladas ya hecho. Y también a nosotros nos tocan, tenemos cosas por hacer. Dios nos da las fuerzas para hacer nuestros quehaceres y nosotros quisiéramos que así como por arte de magia se acomoden las sillas solas y ya yo no tengo nada que hacer. Ese ciego pudo haber pensado, ¿por qué me haces esto? Teniendo poder para sanarme en este momento, me mandas al estanque. Señor, estás viendo que camino y tropiezo y me caigo, choco con la gente y la gente me maldice, me avientan, me empujan y todavía me mandas al estanque. Pero dice la palabra de Dios que el ciego nació así, ¿para qué? Amén, para que el poder de Dios se mostrara en él. Entonces quiero aquí, a veces nos hacemos mucho
las víctimas. Ay, es que todos me tratan mal, nadie tiene compasión de mí, y quiero que alcancemos a comprender, ese ciego sí sufría de a de veras. A veces decimos, no, pues es que yo estoy muy solita, me siento sola, como que nadie me escucha, como que nadie me entiende. Ese ciego sí estaba de a de veras solo. Tú no estás solo. Nosotros no estamos solos. Imagínate, él estaba solo y aparte no veía. Él sí sufría verdaderamente. Nosotros no sufrimos. Nosotros no sufrimos. Entonces, si te imaginas, Jesús le dice a ese ciego, le dice que le pone el lodo en sus ojos y le dice, ve y lávate al estanque. ¿A cuál dijimos? Al Siloé. Amén. Y había otro estanque más cercano, pero Jesús lo mandó al que quedaba un poquito más retirado. Y el ciego pudo haber dicho, o los que vieron. Si te imaginas, los que vieron que Jesús hizo eso con el ciego, también han de haber pensado, no tiene misericordia, pudiendo haberlo sanado, lo manda al estanque, y luego lo hubiera mandado al estanque más cercano, no que lo manda al más lejos. Pero aquí quiero llegar a un punto bien importante. Ese ciego había recibido una palabra de parte de Jesús. Y yo creo que ese ciego sí sabía quién era Jesús, porque si no, no hubiera buscado ir al estanque. Jesús le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. ¿Te imaginas lo difícil que fue para el ciego llegar a ese estanque? A lo mejor en el camino se tropezó como 10 veces o más. A lo mejor en el camino chocaba con la gente y la gente lo empujaba, lo maldecía, la gente era grosera con él, pero él persistió. Él se dirigió al estanque convencido de quién era el que le había dado la palabra. Amén. Él obedeció y fue al estanque convencido de quién era el que le había dado la palabra. No le importó si se tropezó 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces, porque él había recibido una palabra. Amén. Así nosotros entonces, no importa si nos desprecian una y otra vez, no importa si nos maldicen, no importa si nos calumnian, no importa si no tenemos fuerzas, no importa nada, porque también nosotros hemos recibido una palabra. Y ese ciego continuó adelante y no le importó nada. No sé cómo iba, si a tientas, si le pidió a alguien que lo ayudara, porque déjame decirte una cosa, Jesús le dijo, ve y lávate. No dice que Jesús le dijo, ven, te acompaño y vas y te lavas. Jesús le dio una instrucción, le dijo, ve y lávate. Y no importa entonces quién se burló de él. Estaba en medio, dice la palabra, de los fariseos. Y los fariseos, dice la palabra de Dios, eran personas hipócritas. Eran personas crueles y eran personas que no tenían misericordia ni hacían misericordia con su prójimo. Dejaron a un lado esos fariseos lo más importante, que era el amor y la misericordia. ¿Por qué estaba mendigando? Porque de todos esos maestros de la ley no hubo alguien que hiciera algo por ese ciego. Por eso mendigaba. Y a ese ciego, ¿tú te imaginas cuánto le costó llegar al estanque? Pero llegó porque había una palabra que le había sido dada, y esa palabra fue como un motor en su corazón. No sé si me entiendas. Esa palabra que Jesús le dio
fue como un motor en su corazón que lo hizo llegar. ¿A ti qué te ha dicho Dios? Amén. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos estamos solos? No estamos solos y nunca estaremos solos. Hay una palabra que Él nos ha dado. A todos Él nos ha dado una palabra que está aquí escrita. Y también Dios nos ha dado promesas personales a cada uno. Contigo voy a hacer esto. Tú eres pastor, tú eres maestro, tú eres un profeta, tú eres un levita, tú me vas a servir con este instrumento, tú me vas a servir con aquel. Y a veces no lo logramos, y yo lo digo por mí, me frustro, me desespero, digo no puedo. Pero en medio de eso tú tienes que seguir caminando porque alguien te ha dado una palabra y ese es Dios. Amén. A lo mejor el Señor, no sé, y hasta cosas aquí en la tierra. Te voy a sanar, te voy a dar tu casa, porque Dios sí quiere que tengamos nuestra casita. Y tú a lo mejor no ves ni por dónde, y dices en este momento no traigo sino 3 pesos en mi bolsa. Pero en medio de todo eso tú debes seguir caminando porque Dios te ha dado una palabra. ¿Se acuerdan cuando Dios le pidió a Abraham que le ofreciera en sacrificio a su único hijo? Era el único hijo y Dios le había dicho, te voy a dar, tu generación va a ser numerosa, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y Dios le dice, ofréceme a Isaac. Entonces era como para que Abraham dijera, ¿y dónde va a quedar mi generación? Si es mi único hijo y de él van a salir los demás. Y si en este momento yo te lo ofrezco, ¿dónde queda la generación que es tan numerosa como las estrellas del cielo? Pero Abraham pudo hacerlo por la misma razón que este ciego llegó al estanque. El ciego, entre tropiezos, entre groserías, empujones, caídas, lo que tú quieras, llegó al estanque porque había recibido una palabra. Abraham también pudo obedecerle a Dios y hacer como Dios le dijo, porque él también ya había recibido una palabra. Amén. No sé qué es lo que a ti Dios te haya dicho que va a hacer contigo. Como muchas veces ha dicho el pastor, aquí hay pastores, hay evangelistas, hay levitas, hay profetas, pero tú tienes que creerlo y seguir adelante porque Dios te ha dado una palabra. Y a veces te van a decir, ¿y de qué sirve que te congregues si no cambias? Si yo veo que eres igual de enojón, que tienes el mismo carácter. En medio de esos comentarios, tú tienes que seguir caminando porque Dios te ha dado una palabra. Amén. Así como el ciego, Jesús le había dado una palabra, por eso él pudo llegar al estanque y lavarse. Y en ese momento dice que él pudo ver. A veces nos dicen, pero es que tú eres poca cosa. ¿Cómo dices que vas a cantar entre multitudes y cantas bien feo si aquí ni te queremos escuchar? Pero tú has recibido una palabra de parte de Dios. A veces te pueden decir que eres un inútil, que no sirves para nada, que nunca lo vas a poder lograr, pero has recibido una palabra de parte de Dios. A veces pueden venir a tu mente dardos como estás enfermo, te vas a morir, hasta aquí llegaste, pero has recibido una palabra de parte de Dios. Amén. Amén. A veces pueden llegar dardos de estás solo, ni siquiera tu familia te apoya, cómo lo vas a lograr, cómo lo vas a conseguir, pero Dios te ha dado una palabra. Y si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Ese ciego pudo haber dicho, me va a costar mucho llegar a aquel estanque. Aquí te decía ahorita, imagina que tú tuvieras que regresar a tu casa con los ojos vendados.
no sabes ni a qué hora va a pasar el tren. Imagina el camino de ese ciego. Pero él había recibido una palabra, y así nosotros hemos recibido una palabra, y es la que nos mantiene de pie. Dice el Señor Jesús: y la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces nosotros vemos poquita gente aquí y vemos las sillitas vacías, pero hemos recibido una palabra de parte de Dios y seguimos caminando porque la palabra se va a cumplir. Y puede que hubiéramos 2 o 3, pero hemos recibido una palabra de parte de Dios y sabemos que se va a cumplir. Entonces hoy te quiero decir en el nombre de Jesús que hay milagros grandes de parte de Dios para aquellos que perseveran, para los que no se rinden. Dice que los discípulos vieron la tormenta, y no cualquier tormenta, una tormenta feroz, que sintieron que se iban a morir. Y le dijeron al Señor Jesús: no tienes cuidado que perecemos, Maestro, nos vamos a ahogar. Pero Jesús estaba mirando. Jesús tiene cuidado de cada detalle de tu vida. Todo. Si alguien sabe tu color favorito antes que tu esposo, antes que tu novio, es Dios. Si alguien sabe tus comidas favoritas, tus ropas favoritas, antes que nadie, es Dios. A veces pareciera que no, pero Dios está presente aún en los detalles más insignificantes. Dios está mirando aún qué zapatos te gustan, qué ropa te gusta, todo. Dios tiene cuidado de cada detalle de tu vida. Y tú puedes seguir adelante porque has recibido una palabra de parte de Dios. Por ejemplo, los que el Señor Jesús nos da la oportunidad de predicar su palabra, pues nosotros predicamos, no importa quién nos escuche, no importa quién no importa si somos 2 o si somos 3, no importa si se burlan o si se ríen o si dicen esos están loquitos, no importa nada, porque hemos recibido una palabra de parte de Dios, porque sabemos quién es el que nos ha enviado. Ese ciego sabía quién era el que le había dado la palabra. ¿Tú te imaginas? No sé, tú echa a volar tu imaginación. Yo decía, ¿qué será lo primero que habrá hecho ese ciego? ¿Qué tal y corrió a buscar y a conocer el rostro de aquel hombre que lo había mandado al estanque? No sabemos qué fue lo primero que hizo ese ciego. Pero lo que sí sabemos, y vamos a seguir leyendo aquí en la palabra, dice el 8, a ver el 7, le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. ¿Te das cuenta? Dios es hermoso. Es un solo versículo. Y en este solo versículo puedes imaginarte lo que el ciego sufrió en el camino, sus caídas, sus tropiezos, su dolor, su angustia, su aflicción, su tristeza, pero también su obediencia. Y que Jesús hizo el milagro. Ese ciego regresó viendo. Pero aquí me llama algo la atención, porque dice la palabra que el ciego regresó. En el estanque ocurre el milagro, pero el ciego, dice que el ciego regresó. Por eso te digo, no sé si buscó a Jesús o por qué regresó, no sabemos más, pero dice que ahora él podía ver. ¿Sí te imaginas cómo le cambió la vida? Ese ciego ahora iba a poder trabajar. Su vida se llenó de esperanza. Ahora voy a poder trabajar, ya no voy a esperar a que alguien me regale un pan, ya no voy a esperar a que alguien me dé con qué comprar. Yo no sé si ese ciego tuvo aún la esperanza de por ahí encontrar una chica, formar una familia. No sabemos, pero Jesús le trajo esperanza a la vida de ese ciego.
Dice, y regresó viendo. A nosotros el Señor Jesús nos cambia la visión y el Señor Jesús quiere llenarnos y nos ha llenado de esperanza. Ese ciego ahora tenía posibilidad de hacer muchas cosas, ya no iba a depender de nadie, o sea, la vida le cambió por completo. Dice, sus vecinos y otros que lo conocían como un ¿qué? Como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Entonces era un ciego, estaba abandonado, nadie veía por él, porque dice aquí que todos lo conocían como un pordiosero. Si te imaginas a la gente, a veces nosotros mismos somos así. Encontramos una persona en la calle sucia, que huele mal y no queremos ni acercarnos. Y así cataloga la gente, es el pordiosero, el mendigo. Hazte para acá, que huele feo. Y nos expresamos mal de las personas. Y Jesús, en cambio, no dice que el ciego fue a él. Jesús vio al ciego. Jesús fue hacia él. Entonces dice que lo conocían como un pordiosero ciego. Se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? 9. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Algunos decían que sí, y otros decían, no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Amén. Tenían duda, ¿verdad? Estaba cambiado. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron. No lo sé, contestó. ¿Sí te imaginas cómo un hombre al que primero desecharon, lo vieron como feo, ahora lo estaban interrogando? Porque estaban confundidos, porque ellos negaban el poder de Jesús, pero el poder de Jesús se hacía evidente en cada milagro, no podían negarlo. Así nosotros, cuando las personas nos vean, podrán decir de nosotros, es un pecador, es un bueno para nada, es un inútil. Pero algo hay en ti y en mí que hace que no puedan negar el poder de Dios que hay en nosotros. Te pueden decir lo que quieran y después decirte, puedes hacer una oración por mí, porque saben el poder que reposa sobre ti. Y esto no es para que nosotros nos vanagloriemos, es por Dios. De nosotros nada bueno puede salir, a menos que Él sea el que lo hace. Amén. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió, él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Hasta gracia tenía este ciego, no sé, porque él decía, Jesús me sanó. Él hizo lodo, lo puso en mis ojos, me mandó a lavar y ahora puedo ver. ¿Y si sabes tú? Aquí dice Juan 9. En nuestra versión, Reina Valera no dice que es para que el poder de Dios se haga notorio en él. Dice que es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y ese milagro estaba dando un mensaje más allá.
porque Jesús le hablaba a su pueblo de muchas maneras y de muchos modos, y a través de parábolas y de muchos ejemplos. Es verdad que le cambió la vida al ciego, pero ahí Jesús les estaba diciendo, ese ciego es el mundo sin Dios. Pero ahí Jesús les estaba diciendo, y lo leímos, Él les estaba diciendo, yo soy la luz del mundo. No sabemos si ese ciego olía feo, estaba maloliente, sucio, no lo sabemos. Dice que era un pordiosero y un mendigo, pero Jesús le cambió la vida. Pero ahí también Jesús les estaba dando un mensaje más, que Él podía abrir los ojos de esta humanidad, que Él podía mostrarle la luz y el camino a este mundo. Todo lo que hizo Jesús siempre llevaba un mensaje más allá, no solamente algo superficial, no solamente que había hecho ver al ciego, sino que Él era la luz de este mundo, que Él no quiere que caminemos en tinieblas, Él quiere alumbrar nuestro camino. Dice aquí, algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Si hay una palabra, ¿no?, donde dice que el Señor Jesús es dura esa palabra, no sé cómo llamarla, porque dice que el Señor Jesús no vino a hacer división. Hacer división. Sí, porque a veces en casa unos dicen, no, sí, yo sí voy, Jesús es real, es poderoso, lo que allí predican es verdad, pero otros dicen, no, yo no voy, son marules, aleluya, salta para atrás y todo lo que nos pueden decir. Y sí hay un verso donde dice que el Señor Jesús vino a hacer división. Dice aquí que había profunda diferencia de opiniones. 17. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. El ciego todavía no había tenido un encuentro como tal con Jesús. Ya había recibido el milagro, pero faltaba algo. 18. Aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. ¿Sí te imaginas? ¿Has estado alguna vez presente en algún alboroto? Creo que nosotros sí, ¿verdad? Estaba hecho un alboroto. Unos decían, sí, Jesús lo sanó. Otros decían, no, Jesús no pudo haber hecho eso. Otros decían, pero ¿cómo? Si viene de Dios, sí viene de Dios porque lo pudo sanar. Dios no escucha a los pecadores. Nos traían un alboroto. Y no quedando conformes, dice que mandan a traer a los padres del ciego. Dice aquí, aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. 19. ¿Es este su hijo? Les preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. ¿Y dónde estaban los padres o por qué sus padres? Dice que él era un pordiosero y un mendigo. ¿Dónde estaban sus padres? Pero nosotros tenemos que entender que aún ese amor lo suple Jesús. Amén. Pero no sabemos cómo es que ahora ve, que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él,
ya tiene edad para hablar por sí mismo. ¿Qué sigue? Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, Dios debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Yo no sé, aquí el ciego contesta, yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Muchos, aquí yo recordaba porque muchos dicen que las mujeres no pueden predicar. Y había una persona que decía, pues yo no sé si una mujer puede predicar o no, pero yo llegué a Jesús por la predicación de una mujer. Y aquí este ciego les contesta, yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Qué sigue? Ya casi terminamos. ¿Pero qué fue lo que hizo? Le preguntaron, ¿cómo te sanó? O sea, para ellos Jesús era un pecador, pero querían saber todo de él. Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? 28. Entonces ellos lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¡Qué cosa tan extraña!, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos, ¿y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene? 31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador, hasta aquí se enojan con el ciego, porque ahora dicen, tú ciego y naciste pecador y ahora nos quieres enseñar a nosotros. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. ¿Te das cuenta cómo le cambió la vida a ese hombre? Era ciego, pordiosero, mendigo, a lo mejor le llamaban apestoso, maloliente o como tú quieras, y ahora les estaba predicando, ¿sí o no? Les estaba haciendo ver quién era Jesús y el milagro que había hecho en él. Y ellos decían, tú que naciste pecador hasta la médula, ¿quieres enseñarnos ahora a nosotros? ¿Acaso ellos no eran pecadores? Y a veces las palabras más duras se reciben de las personas más cercanas y nos dicen, tú con ese carácter que tienes, ¿quieres enseñarme algo a mí? Así a veces son las palabras de las personas. Dice, tú naciste pecador hasta la médula, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Otra vez el 34. Dice aquí, y lo echaron de la sinagoga. Nuestra versión dice, lo expulsaron de la sinagoga. O sea, lo corrieron por hablarle de Jesús. Y aquí yo escribí una frase que dice, el hombre lo desechó, pero Jesús extendió sus brazos. Amén. Así a veces nosotros. Tal vez para el hombre nosotros no estamos capacitados, no estamos aprobados,
calificados para hacer su obra. Tal vez el hombre nos deseche, pero Jesús es el que extiende sus brazos. A este hombre lo expulsaron, pero el cielo le estaba abriendo los brazos. Dice el 35. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre: quiero creer en Él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Ahí reconoció que Jesús era Dios, que Jesús era su Salvador, que Jesús era su Redentor, que Jesús era el que lo había sanado, el que lo había rescatado, el que iba a morir por él, el que le estaba dando vida eterna. Pero esto pasó no antes de que los hombres lo desecharan. Tuvo que ser necesario que los hombres lo desecharan, que los hombres le dijeran: eres pecador hasta la médula. Tuvo que ser necesario que los hombres lo interrogaran, lo juzgaran. Pero al final, cuando los hombres lo desecharon, lo corrieron, lo expulsaron, vete de aquí, le han de haber dicho, pero ya estaba Jesús esperándolo con los brazos extendidos para darle, ahora no solamente le daba vista a sus ojos físicos, sino que ahora también le dio luz a su espíritu y le daba vida eterna. Amén. Amén. Entonces ese es el mensaje, que a ese ciego no sabemos todo lo que le haya costado llegar al estanque. No sabemos todo lo que le costó llegar al estanque, críticas, burlas. A lo mejor muchos le dijeron: ¿para qué lo intentas? ¿Hasta crees que vas a estar viendo? Si eres ciego de nacimiento, ¿cómo crees que por la palabra de un hombre vas a ser sano? Pero él sabía que no era la palabra de un hombre cualquiera, era la palabra de Jesús. Y nosotros sabemos que Jesús también a nosotros nos ha dado una palabra. Amén. Entonces no importa si nos dicen que no lo lograremos, que no somos suficientes, no importa si un día te dicen eres pecador hasta la médula, no importa que te digan que no eres hijo de Dios, tú sabes que Jesús te ha dado una palabra. Y por esa palabra sigues firme y por esa palabra sigues adelante. No importa si ves poquitas personas aquí, no importa si solo llega uno o dos, no importa si un día, ojalá que no pase, no importa si un día solo somos tú y yo a lo mejor adorando a Dios, tú y algún otro hermano. Yo no soy indispensable, pero que tú digas: no importa quién esté presente, no importa quién viene y quién no viene. Yo he recibido una palabra que no es de hombre, sino de Dios mismo. Amén. Entonces esa palabra nos mantiene de pie. Dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando nosotros entendemos que vivimos por la palabra de Dios, así como el pan físico mantiene nuestro cuerpo de pie, así este pan nos mantiene el espíritu de pie. Amén. Vamos a orar entonces. Gloria al Señor. ¿Qué han dicho de ti? No te preocupes. Dios es bueno. Ponte de pie, vamos a darle gracias. No importa. Una vez salió de mi boca: Señor, todo está pesado. El Señor contestó: ¿y por qué la cargas? Porque la obra no es del hombre, la obra es del Señor. Si un día el pastor Iván ya no está aquí, pero el Señor está aquí. Amén. Y cada uno de nosotros, esta casita, así como la vemos, tiene una responsabilidad. Y todo lo que ves que falta, todo lo que tú ves que falta, es porque Dios quiere que tú lo hagas. Así es que todas esas faltas que tú ves,
Por eso el Señor te está enseñando, te está mostrando lo que tú quieres que haga. ¿Cuántos saben que Él está aquí? Amén. Vamos a darle gracias. Y si el Señor dijera echar fuera demonios por Belzebú, ¿qué no van a decir de nosotros? Así es que seguimos dándole gloria y honra. Haz lo que te corresponde. Santo, el Dios de los ejércitos. ¿Cuál es la alabanza de hoy? Gloria al que vive. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Santo, santo el Dios de la gloria. El siervo, cuando tiene sed, brama. ¿Qué hace el siervo? Brama. El siervo brama, ¿no? Porque busca las aguas. Cuando tú tienes sed, cuando tú tienes hambre de la palabra, ¿qué es lo que haces? Clamas en el nombre de Jesús. Vamos a adorarlo, vamos a exaltarlo. Y en este momento pídele al Señor, sana mi mente, sana mi corazón, sana mi cuerpo físico, sana todos mis pensamientos, mis deseos. Sáname, Señor. Tengo este dolor en mis pies, en mis manos, en mi cabeza, en mi estómago. Señor, tengo esta situación en mi casa, mi esposa, mis hijos. Señor, tú todo lo puedes. Pongo mis dedos en tus manos. Señor, mis padres están en tus manos, Señor. Señor, te tengo a ti y nadie podrá robarme el gozo de tu salvación. Santo, Dios de los ejércitos, te adoramos, poderoso Jesús. Decimos, Santo, como el cielo busca por las aguas, así clama mi amor por ti,
Lleva con bien a tus hijos, Señor, guárdalos de todo mal. Señor, tú eres quien perdona pecados, Padre, tú eres quien limpia, quien sana. Renueva en todos nosotros un espíritu recto que alabe y que bendiga tu santo nombre. Y de la misma manera, Padre, te entregamos nuestra mente, nuestro corazón. Solo tú tienes buen cuidado, Señor, de tu mano, de lo que recibimos, también te damos en tu mano. Recibe nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia. Lo damos con gozo, sabiendo que tú amas al dador alegre. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. También te damos gracias, Señor, por el alimento, Padre, el talento, Señor. Ayúdanos a completar la meta por todos los medios. En el nombre de Jesús. Amén.